Güey, a lo mejor me iban a matar. La historia de Valeria Márquez, una joven influencer y emprendedora que alcanzó el éxito con su talento y carisma, se convirtió en una de las noticias más impactantes del año 2025. Con apenas 23 años, había construido una vida llena de logros, seguidores y glamour, pero en cuestión de horas, esa vida desapareció en medio de la violencia más brutal y desconcertante. La trágica muerte de Valeria, ocurrida durante una transmisión en vivo, ha levantado múltiples preguntas y teorías que aún están por resolverse. ¿Fue simplemente un crimen pasional o hay algo más oscuro detrás? La evidencia, las amenazas previas y los vínculos sospechosos apuntan a un entramado complejo, que involucra desde delitos comunes hasta conexiones con grupos delictivos de alto rango. En esta historia, exploraremos los detalles, las dudas y las sombras que rodearon la vida y muerte de una joven que apenas comenzaba a vivir. Valeria Márquez fue una joven emprendedora que, en su corta vida, logró convertir su pasión por la belleza y el maquillaje en un exitoso negocio en Zapopan, Jalisco. Dueña de un salón llamado Blossom Beauty Lounge, su estilo sofisticado y moderno parecía sacado de una revista de moda. Con apenas 23 años en 2025, había conquistado miles de seguidores en redes sociales, desde TikTok hasta Instagram, estableciéndose como una figura prominente en el mundo del maquillaje y la estética. Su rostro jovial y su actitud segura reflejaban un éxito que parecía no tener límites. Independencia, belleza y fama digital la acompañaban día a día. Para muchos, Valeria era un ejemplo de la juventud mexicana que había alcanzado sus metas, mostrando con orgullo su vida, sus logros y su visión de emprendimiento femenino. Sin embargo, detrás de las cámaras y los filtros perfectos, escondía una historia mucho más compleja y oscura. Una amiga cercana de Valeria compartió que, pese a las diferencias que la alejaron en los últimos tiempos, siempre la recordaba como una joven alegre, insistente y con un corazón noble. A pesar de su carácter fuerte y un estilo a veces brusco, su nobleza y esfuerzo eran evidentes. Su popularidad no hacía más que crecer, y su estilo directo conquistaba a quienes la seguían desde sus plataformas digitales. El martes 13 de mayo de 2025, esa vida vibrante se truncó en una escena que sacudió a todo México y al mundo digital. Valeria llevaba esa tarde una transmisión en vivo en sus redes sociales, compartiendo un momento con sus seguidores mientras estaba en su salón Blossom Beauty Lounge. La joven estaba vestida con una blusa rosa de tirantes y pantalones blancos, acompañada de su empleada Erika, quien atendía sus pedidos, y en ese momento dialogaba con su amiga Vivian en los comentarios. De repente, todo cambió. Desde su transmisión, alguien en motocicleta preguntó por ella en la estética, y Valeria, nerviosa y curiosa, intentó comprender quién sería esa visita. Por lo que se puede deducir de los fragmentos grabados y publicados después, la joven mostró cierta inquietud, preguntando si aquel hombre en moto era un repartidor o quizás alguien más, alguien que parecía tener otra intención, algo que la puso en alerta. En esas horas previas a su trágico fin, Valeria expresaba nerviosismo, y a medida que la tensión crecía, se notó que quería terminar la transmisión y marcharse de allí. Pero nunca tuvo la oportunidad. En un acto brutal y frío, Valeria fue víctima de un ataque a sangre fría, recibiendo múltiples disparos en plena luz del día y frente a sus seguidores en vivo. Las imágenes del ataque circulan en las redes, generando una ola de incredulidad y dolor. La noticia se propagó rápidamente, encendiendo alarmas sobre la violencia sistémica que enfrentan muchas jóvenes influencers en México, quienes, por su exposición, se vuelven vulnerables a peligros que trascienden el éxito y la fama. Hasta ahora, la investigación apenas comienza. Muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Quién ordenó o ejecutó ese crimen? ¿Qué papel jugó su pasado, sus relaciones amorosas o las amenazas que ella misma había denunciado en la escena del crimen? Evidencia una posible manipulación o persecución, y las sospechas apuntan a que detrás de aquella tragedia pudo haber habido motivos oscuros relacionados con su vida personal o laboral. La transmisión grabada en vivo, que en parte quedó registrada, guarda claves cruciales para entender lo que sucedió esa tarde fatídica. La información que está emergiendo, en medio de un marco de inseguridad y miedo, todavía deja muchas incógnitas. Lo que sí es claro, Valeria Márquez no solo fue víctima de un acto violento, sino que se convirtió en símbolo de los peligros que enfrentan las jóvenes en un país donde la violencia no respeta éxito, esfuerzo ni reconocimiento. Valeria Márquez, en ese momento en plena transmisión en vivo, mostró signos de nerviosismo cuando habló sobre la visita de un hombre en motocicleta que, según ella, había preguntado por ella en su estética. La joven parecía sospechar que algo no era normal y se preguntaba si aquel visitante era un repartidor, alguien que quizás venía con otra intención,
Incluso insinuaba que podría tratarse de una situación peligrosa, como un secuestro o un intento de asesinato. En ese instante, Valeria cuestionaba a su amiga Erika si aquel visitante tenía rasgos similares a los de un repartidor o si más bien parecía una especie de escolta, como si ella ya tuviera alguna sospecha en su mente. La incertidumbre y la preocupación la Ya no llegaron. Ya me voy, chiquillas. Me voy a ir. Y en su conversación con Vivian de la Torre, quien le escribía en los comentarios, expresaba su deseo de irse y escapar de esa situación. Me voy a ir. Porque ya me hundí. A que me espere, dice la Biblia, que porque quiere ver mi cara. ¡Rápido, pendeja, que me tengo que ir! Güey, Vivian, mejor dime que te gusto. Hola, buenas tardes. Gracias. Güey, la Vivian está enamorada de mí, te lo juro. ¡Mi vida! ¡Es un pendejillo! La tensión era palpable, y Valeria se mostraba cada vez más alarmada, preguntándose en sus pensamientos quién podría estar detrás del misterioso visitante y qué intenciones tenían. La joven, que parecía consciente del posible peligro, incluso señaló en medio de la conversación que alguien le había enviado ese mensaje, y que quizás no era un fan, sino algo mucho más oscuro y preocupado. Intentaba entender el motivo de aquella visita, mientras su nerviosismo aumentaba, y ella solo quería terminar la transmisión y alejarse de esa situación inquietante. Mientras la investigación oficial seguía en marcha, diversas dudas y teorías comenzaban a circular en torno al caso de Valeria Márquez, atrapando la atención de internautas y medios alternos. Uno de los aspectos que generaba mayor inquietud era el comportamiento de Valeria al enterarse de que un hombre en motocicleta, presunto repartidor, había llegado a buscarla. La joven, al no encontrarla en su domicilio y sin dejar el paquete o regalo, ordenó que regresara en una hora. La pregunta que muchos se hacían era clara: ¿por qué aquel repartidor no dejó el paquete y se retiró? ¿Qué motivos había para que aquel desconocido entrara en el lugar sin entregarle nada, solo y con la intención de volver más tarde? Pero aún más llamativo era el miedo que Valeria mostró en ese momento. La influencer, conocida por su carácter fuerte y su presencia en redes, parecía realmente asustada. Güey, me quedé preocupada. Me iban a levantar. Ok. Sus palabras, en las que comentaba que quizás la querían matar o secuestrar, encendieron alarmas y elevaron las sospechas. Esa reacción, que en un principio podía parecer exagerada en una transmisión normal, ahora adquiría un tono mucho más siniestro, y muchos internautas se preguntaban: ¿realmente estaba en peligro o había algo más detrás de esa visita? La posible respuesta a esa pregunta se encontraba en hechos que ocurrieron días antes. Valeria había denunciado públicamente que su expareja la había amenazado, mostrando capturas de pantalla de WhatsApp en las que aquel le enviaba mensajes intimidantes. En uno de ellos, el hombre le advirtió: «No conoces mis peores lados y no te los quiero ir demostrando». Y en otro, concluyó con una amenaza velada: «Ya verás cuando llegue». Valeria, en su denuncia, responsabilizaba abiertamente a su expareja por cualquier daño que pudiera sufrir ella o su familia, y en medio de su temor, consideraba incluso abandonar la ciudad para alejarse de aquel escenario de peligro. Tras el trágico suceso, las investigaciones dieron un giro. Diversos allegados y usuarios en redes lograron identificar al sospechoso con mayor precisión. Se trata de Ricardo Ruiz Velasco, conocido en los círculos delictivos como el R. Según reportes de varios medios, este hombre sería miembro de alto rango del cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente esa vinculación, las evidencias y testimonios apuntan en esa dirección. La sospecha creció aún más por el estilo de vida que llevaba el presunto exnovio: un crecimiento económico rápido, viajes frecuentes en aerolíneas privadas, una vida de lujos y ostentaciones, y arreglos estéticos que mostraban un alto nivel de recursos, al parecer producto de ilícitos. Suponer que Valeria mantenía algún tipo de relación con personajes de la delincuencia organizada empezó a hacer sentido en muchas mentes. La cuestionaba su ascenso meteórico en redes sociales,
Su creciente negocio, los viajes y el glamour que exhibía a menudo en sus publicaciones, lo que generaba la percepción de un vínculo con el mundo delictivo. Algunos incluso señalaban que su vida parecía demasiado perfecta para ser solo la de una joven emprendedora, y que su exposición pública pudo haber sido utilizada por alguien para esconder vínculos peligrosos. El caso de Valeria continúa abierto, y las investigaciones están en pleno desarrollo. La comunidad y expertos siguen analizando cada detalle, con la esperanza de esclarecer si hubo una venganza, un crimen pasional, o si todo forma parte de algo aún más complejo y con raíces en el crimen organizado. La pregunta que ronda en el ambiente es si Valeria era solo una joven emprendedora o si, en algún momento, fue financiada o protegida por alguna estructura criminal para sus negocios y viajes. ¿Su muerte fue una venganza? ¿Un silenciamiento de alguien que quería frenar su crecimiento o sus denuncias? ¿O quizás fue simplemente una fatal coincidencia en medio del entramado de intereses oscuros? La verdad aún está por descubrirse, y las voces en las redes no dejan de especular, esperando que con el tiempo las investigaciones revelen qué hay detrás del enigma de la trágica muerte de Valeria Márquez.